El vidente también ve almas entre la muerte y el nuevo nacimiento que se ven obligadas a realizar tareas que ellas mismas no comprenden. Por ejemplo, el vidente puede descubrir almas en ese reino que son sirvientes de los poderes de la muerte y la enfermedad durante un periodo de tiempo. Esto no se refiere al hecho regular de la muerte, sino a los sucesos relacionados con personas que son arrebatadas en la flor de la juventud. Las enfermedades son de naturaleza física, sin embargo, son causadas por poderes que actúan desde ámbitos suprasensibles. Las enfermedades epidémicas se remontan a actos de los seres suprasensibles y ciertos espíritus tienen la misión de provocar una muerte prematura. No podemos discutir ahora cómo se puede fundamentar esto como parte de una sabia guía, pero es importante notar que ciertas almas están unidas a tales seres. Aunque el vidente debe haberse acostumbrado a una cierta ecuanimidad, tales situaciones son dolorosas y estremecedoras de contemplar. Dichas almas se ven obligadas a servir y traer la muerte y la enfermedad a la humanidad. Si el vidente se remonta a la vida de tales almas antes de la muerte, descubre por qué están condenadas a servir como sirvientes a los espíritus de la muerte y la enfermedad. La causa radica en la falta de conciencia de dichas almas durante su vida terrenal. De acuerdo con el grado de su falta de conciencia, se condenan a sí mismas a convertirse en sirvientes de esos seres malignos. Al igual que la causa y el efecto se da en el caso de las bolas de billar que chocan, también las personas que no tienen conciencia deben convertirse en sirvientes de estos seres malignos. Esto es realmente estremecedor. El vidente contempla otro hecho más. Las almas que están bajo el yugo de los seres ahrimánicos tienen que preparar el origen espiritual de todo lo que ocurre en la tierra como obstáculos, como impedimentos para nuestros actos. Ahriman tiene también esa tarea. Todos los obstáculos que surgen aquí en la tierra son dirigidos desde el mundo espiritual por los servidores de Ahriman. ¿Por qué estas almas se han condenado a tal servicio? Porque durante sus vidas en la tierra se entregaron al amor por la facilidad y la comodidad. Si consideráis lo extendido que se ha vuelto el amor a la comodidad, encontraréis que Ahriman tiene un número considerable de reclutas. El amor a la facilidad es lo más importante en la vida actual. La vida económica moderna no solo cuenta con el egoísmo y la competencia, sino también con la comodidad del ser humano. El amor a la facilidad y a la comodidad son factores importantes. Ahora bien, hay una diferencia en cuanto a si uno tiene tales experiencias y es capaz de comprender por qué las tiene, o si las experimenta de forma bastante inconsciente sin darse cuenta de por qué tiene que servir a tales espíritus. Si uno sabe por qué está unido a los espíritus que provocan las epidemias, también se da cuenta de las virtudes que hay que desarrollar en la próxima vida para trabajar por una compensación cósmica. Si se ignora la razón, se crea el hecho del mismo karma, por la compensación, pero la compensación solo puede ocurrir en una segunda encarnación. De este modo, el progreso real se pospone. Es importante, por tanto, que el hombre aprenda sobre estas cosas en la tierra. Uno las experimentará después de la muerte, pero aprende a orientarse aquí abajo. Aquí tenemos otro hecho que hace que sea esencial provocar un nuevo sentido u orientación mediante la difusión de las verdades espirituales. Los antiguos medios de orientación ya no están disponibles. Podemos preguntar, ¿por qué somos antropósofos? Podemos dar una respuesta a partir de los propios hechos espirituales que habla directamente a nuestros sentimientos y no a nuestro intelecto. Así la antroposofía se convierte cada vez más en un lenguaje universal. Se convierte en un lenguaje que derribará el muro que se levanta entre los diferentes mundos en que vivimos. Una vez en un cuerpo físico, otra sin cuerpo físico. Así, el muro entre el mundo físico y el espiritual se derrumbará cuando la ciencia espiritual se apodere realmente del alma de los hombres. Debemos sentir esto. Puede darnos el entusiasmo interior adecuado para la ciencia espiritual. Permítame llamar su atención sobre otro asunto. Para el vidente hay durante la vida de las almas entre la muerte y el renacimiento un momento que se revela de especial importancia y que también es importante para nosotros tras la muerte. Al contemplar la vida del sueño, con comprensión suprasensible, se ve al ser humano con su cuerpo astral y su yo fuera del cuerpo físico,
y mirando hacia atrás en el tiempo, se puede llegar a la comprensión de que el cuerpo físico está muriendo lentamente. Solo desde los primeros años de la infancia hasta que el niño desarrolla cierta comprensión, momento en que comienza la memoria, el cuerpo durante el sueño tiene una apariencia fluorescente. Después de este comienzo en la vida se inicia un lento proceso de marchitamiento del cuerpo físico. La muerte no es más que el acontecimiento final de este proceso de muerte. El sueño está para compensar las fuerzas que se han agotado, pero la compensación es incompleta, cada vez queda un pequeño residuo de fuerzas de la muerte. Cuando se ha acumulado tanto residuo que las fuerzas de reanimación no están a la altura de la tarea, sobreviene la muerte física. Por lo tanto, al considerar el cuerpo físico humano, se ve cómo la muerte se consuma gradualmente. En realidad, morimos lentamente desde el nacimiento. Esto causa una impresión solemne cuando uno se da cuenta de los hechos. Entre la muerte y el nuevo nacimiento, se produce el momento en que comienzan a desarrollarse en las almas las fuerzas que conducen a una próxima encarnación. Intentaré explicar lo que quiero decir con un ejemplo. Hay varios libros que tratan de la predisposición de Goethe. Se examinan los antepasados de Goethe para averiguar el origen hereditario de tal o cual cualidad. Se buscan las fuentes dentro de la línea de descendencia física hereditaria. No tengo nada que objetar al hecho de que puedan encontrarse ahí, pero ¿quién puede rastrear la vida del alma? Quien puede rastrear la vida del alma entre la muerte y el renacimiento descubre lo siguiente. Tomemos el alma de Goethe. Durante mucho tiempo antes del nacimiento, el alma estuvo trabajando junto a sus antepasados desde los mundos suprasensibles, y a través de sus propias fuerzas desarrolló una relación con sus antepasados. El alma trabajó incluso hasta el punto de reunir a aquellos hombres y mujeres que podían proporcionar durante un largo periodo de tiempo las predisposiciones adecuadas que necesitaba esa individualidad. Esto no es una tarea fácil porque en este proceso intervienen muchas almas. Imagínense, de las almas de los siglos XVI al XVIII descienden seres humanos. Todas estas almas deben haber colaborado ya y de ello deduciréis que tal colaboración es un asunto de gran importancia. Las almas nacidas en los siglos XVIII y XIX deben haber llegado ya a un entendimiento recíproco en el siglo XVI para que se produzca la red completa de relaciones. Hay mucho que hacer entre la muerte y el nuevo nacimiento. No solo hay que realizar las tareas objetivas como el servicio temporal que hay que prestar a los espíritus de la oposición, sino que hay que trabajar en las fuerzas que de hecho nos permiten reencarnar. Eso significa que tenemos que conformar la forma general de forma arquetípica. Esto da la impresión opuesta a lo que el vidente contempla cuando observa los cuerpos físico y etérico dormidos. Los cuerpos físico y etérico dormidos tienen una apariencia marchita, pero la construcción del arquetipo y su descenso al reino físico produce una impresión de florecimiento. El momento clave entre la muerte y el renacimiento se encuentra en el punto entre el recuerdo de la existencia anterior y el periodo de transición en el que el hombre comienza a prepararse para que su organismo físico pueda nacer. Ahora os imagináis la muerte física y comparáis con este momento. Entonces tenéis el polo opuesto de la muerte física. La muerte física marca una transición del ser al no ser. El momento descrito anteriormente es la transición del no ser al estado de devenir. Este momento se experimenta de manera muy diferente en función de si lo entendemos o no. El concepto de polo opuesto de la muerte, el momento que surge entre la muerte y un nuevo nacimiento, debería hacerse sentir en el alma de un antropósofo. No debe entenderse solo intelectualmente, sino que debe convertirse en experiencia interior. Entonces podremos sentir cuánto se enriquece nuestra vida cuando tales pensamientos son percibidos por el alma. Hay aún otro aspecto, a saber, que el alma desarrolla gradualmente un sentimiento por todo lo que hay en el mundo. Si después de haber meditado sobre los conceptos que acabo de mencionar, uno sale a pasear por un bosque en primavera, encontrará que no está muy lejos
siempre que esté atento, de experimentar los seres espirituales que se entretejen entre los fenómenos físicos. Experimentar el mundo espiritual en la realidad no sería en absoluto difícil si los seres humanos no crearan sus propios obstáculos. Hay que intentar traducir lo que se ha recibido en forma de conceptos en una experiencia del sentimiento para despertarlo vívidamente dentro de uno mismo. Este esfuerzo puede conducir a la contemplación del espíritu. Las cuestiones que he abordado hoy pretenden ser una contribución para avivar el impulso hacia la ciencia espiritual. Cuando uno habla de estas cuestiones, siente que es un mero balbuceo porque nuestro lenguaje pertenece al mundo físico. Hay que hacer un esfuerzo considerable, mediante los medios descriptivos especiales, para provocar al menos un concepto limitado de estas cuestiones. Pero hablar con precisión de estos asuntos y de esta manera puede liberar en nuestros corazones lo que se puede denominar antroposóficamente como potencia del sentimiento. La ciencia espiritual debe convertirse para nosotros en aquello que aviva el sentimiento y la vida. La adquisición de conceptos espirituales no debe convertirse en un asunto de menor importancia. Debemos perseguirla con gusto. Sin embargo, no debemos considerar los conceptos como lo más importante, sino lo que la antroposofía puede hacer de nosotros como seres humanos.